Hola, soy Cristina González Castro de 4trebol.com y con este vídeo continúo con la serie dedicada a dudas y consultas que me planteáis en torno a la marcha nórdica. Hoy voy a dar respuesta a una persona que me preguntaba en un curso el otro día acerca de la etapa de perfeccionamiento en marcha nórdica, que qué teníamos que tener en cuenta. Bien, voy a empezar por qué es aprender. Y os voy a dar una definición que dice así: aprender es un cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre como resultado de la práctica. Esta definición de aprender es de Kimble de 1971, ya tiene sus años, por los pelos, pero no había nacido ni yo. Y después en el 93 McGill la adapta al aprendizaje motor y lo define como un cambio relativamente permanente del comportamiento motriz que ocurre como resultado de la práctica o de la experiencia. Pero también tenemos que tener en cuenta que en el aprendizaje motor se distinguen claramente tres etapas por las que se va progresando a medida que vamos aprendiendo. Entonces, la primera es la etapa cognitiva o exploratoria. La segunda es la fase asociativa, que es de la que voy a hablar hoy, porque aquí entra el perfeccionamiento, y la última es la final o autónoma. En esta segunda fase que menciono, la fase asociativa o intermedia, aquí ya no estamos hablando de patrones generales de movimiento como hacemos en la primera. Aquí ya estamos hablando de ir al detalle, de concretar, de buscar un movimiento más fluido y más eficiente. Se llama también la etapa de desarrollo de la coordinación fina, ¿vale? Entonces aquí lo que queremos es optimizar la relación entre el gasto energético y el movimiento ejecutado. O sea, lo que queremos es que esta relación sea lo más positiva posible. Y precisamente la biomecánica habla sobre esto, sobre la ratio, la relación entre movimiento ejecutado y gasto energético. Como ya tengo un vídeo hablando sobre eficiencia en marcha nórdica, os lo voy a dejar en la descripción. Y yo voy a continuar hablando de esta segunda etapa del aprendizaje motor, de la fase asociativa. Se trata entonces de una etapa en la que ya tenemos adquiridos los movimientos generales, el patrón motor deseado en términos generales, y ahora queremos afinar. Y aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Es una etapa en la que vamos a progresar de manera mucho más ralentizada que en la primera. En la primera, como son movimientos generales, se suele progresar de manera muy rápida. Aquí ya llegamos a una especie de plato que sí se puede ir progresando, pero cuesta un poco más. Y hay un par de cosas que son importantes. Podemos utilizar nuestra propia autoevaluación mediante autoobservación, self-check. Podemos utilizar herramientas muy útiles como la consciencia corporal, como el videoanálisis, pero en esta etapa va a ser crucial para un aprendizaje más rápido y más eficiente que podamos contar con un entrenador o entrenadora que sepa puntualizar cuáles son las áreas de mejora o qué movimientos o gestos tenemos adquiridos que no son del todo correctos o eficientes. Pero cuidado, porque a veces pensamos que, mira, este es el fallo, tienes un fallo, vale, te doy ejercicios de corrección, pero eso no es suficiente. No es suficiente detectar un error. Tenemos que saber valorar cuál es la causa de ese patrón incorrecto, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Si yo os digo, no pasas la mano atrás y te doy un ejercicio para pasar la mano atrás, no estoy afinando del todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sin saberlo, si yo te doy un ejercicio al tuntún sin saber por qué no eres capaz de pasar la mano atrás y yo te doy un ejercicio sin más, uno cualquiera, probablemente no estoy yendo al origen de por qué tienes un movimiento incorrecto. No sé si me explico. Por ejemplo, si una persona no pasa la mano atrás, puede ser, por ejemplo, por falta de extensión en el hombro, o por falta de rotación. Esto ya lo hablé en otros vídeos, ¿verdad? Porque si yo tengo esta extensión de hombro y no tengo más, y me falta rotación, aquí me quedo. Pero si yo tengo una buena rotación, fijaos, ya se genera el espacio que se tiene que generar según un reglamento, por ejemplo, ¿no? El de competición, en este caso. Entonces, ¿por qué es interesante saber por qué hay una limitación inicial en el rango de movimiento? Porque así voy a poder afinar con el ejercicio o los ejercicios que yo programe para poder solucionar la consecuencia. La consecuencia es que no paso la mano atrás, pero hay que ir a la causa, ¿vale? Entonces,
En esta fase de perfeccionamiento no vale solamente con detectar un error, hay que saber por qué existe ese error y de esta manera vamos a poder personalizar en función del marchador o la marchadora los ejercicios necesarios para poder solventarlo sin riesgo a lesión, porque por ejemplo en el ejemplo que os he puesto, lo más fácil para alguien que no pasa la mano atrás es hacer así, ya la pasa, pero fijaos, a costa de una anteriorización del hombro, por una inclinación anterior de la escápula, perdemos totalmente la estabilidad en la cintura escapular y esto ya sabemos que es muy ineficiente, primero porque la escápula no está fijada, con lo cual el empuje no va a ser tan efectivo y segundo porque así estamos incrementando muchísimo el riesgo de lesión a medio largo plazo en los hombros y sabemos que los hombros son una estructura que sufren un desgaste mecánico natural con la edad. Entonces, muy importante en la fase de perfeccionamiento. Si estamos solitos, solitas y no tenemos ayuda externa, consciencia corporal es fundamental y el videoanálisis también nos puede ayudar, pero claro, un ojo experto va a ser muy útil en ayudarnos a detectar no solamente qué cosas no hacemos bien, sino la causa de ese patrón erróneo, ¿de acuerdo? En definitiva, igual que en la primera etapa cognitiva o exploratoria se pueden dar pautas generales porque se trata de adquirir patrones de movimiento generales, en esta segunda etapa asociativa ya hay que profundizar más y hay que personalizar. Hay que encontrar cuáles son las áreas de mejora y hay que encontrar las causas de posibles patrones motores incorrectos. Porque si no sabemos las causas no podremos dar los ejercicios adecuados para solventarlas de manera eficiente, ¿vale? Si queréis saber más acerca de las etapas del aprendizaje motor, hay un curso en la plataforma online que se titula Enseñando marcha nórdica, fundamentos teórico-prácticos, donde explico las distintas etapas de aprendizaje motor aplicadas a la marcha nórdica, explicando también un poco cuál es la función y qué debería hacer el instructor o instructora en cada una de ellas. Y nada más, este breve apunte acerca de la segunda fase de la segunda etapa de aprendizaje motor, la fase asociativa de perfeccionamiento. Y como siempre, para más información en marcha nórdica y en ejercicio y cáncer, os remito a mi web 4trebol.com. Ahí os espero.